Imagina un paraíso perfecto, intocado por el dolor o la tristeza. En el corazón de este paraíso se encuentra un árbol misterioso, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero aquí está la pregunta que ha desconcertado tanto a creyentes como a escépticos durante siglos. Si Dios es omnisciente, ¿por qué creó este árbol, sabiendo que Adán y Eva desobedecerían? ¿Fue una prueba, una trampa, o existe un propósito más profundo y oculto que hemos pasado por alto? En este video vamos a profundizar en el corazón de este misterio. Exploraremos la historia, la arqueología y la profecía bíblica detrás del árbol del conocimiento. Descubriremos cómo esta única elección en Edén preparó el escenario para la mayor historia de redención jamás contada. Un viaje que va desde el jardín del Edén hasta la cruz de Cristo y más allá, hacia la promesa de vida eterna. Esta no es solo una historia del pasado, es un espejo que refleja nuestras propias elecciones hoy. Nos enfrentamos a innumerables árboles de conocimiento en nuestra vida diaria, momentos en los que debemos elegir entre seguir nuestros propios deseos o confiar en la sabiduría de Dios. La decisión que tomaron Adán y Eva es la misma que enfrentamos ahora. Entonces, ¿qué podemos aprender de su historia? Quédate con nosotros hasta el final, mientras revelamos las profundas lecciones de esta antigua historia y su impacto en tu vida hoy. Si estás listo para descubrir el significado más profundo detrás del árbol del conocimiento y la esperanza de la redención, no te vayas. Asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con amigos y familiares que necesiten escuchar este poderoso mensaje. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas con la verdad de la palabra de Dios. De un árbol a otro, el plan de Dios siempre ha sido traernos de regreso a Él. Emprendamos juntos el viaje desde Edén hasta la eternidad. Dale al botón de suscripción ahora, para que no te pierdas más videos como este. Y recuerda, tus comentarios y compartidos pueden marcar la diferencia en la vida de alguien hoy. Comencemos. El jardín del Edén no era simplemente un jardín ordinario. Era un paraíso creado por Dios, un lugar idílico donde el mundo natural florecía en armonía. Génesis capítulo 2, versículos 8 a 9. La Biblia describe a Edén como un lugar donde todo árbol era agradable a la vista y bueno para comer. Imagina un mundo lleno de las flores más hermosas, altos árboles que dan frutos dulces y ríos que fluyen con agua cristalina. Los sonidos de los pájaros cantando llenaban el aire y cada criatura vivía en perfecta unidad. En el corazón de este jardín se encontraban dos árboles únicos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos dos árboles eran centrales en la historia del comienzo de la humanidad. El árbol de la vida representaba la vida eterna y la comunión con Dios, mientras que el árbol del conocimiento simbolizaba la conciencia del bien y del mal. Pero, ¿por qué fueron colocados estos árboles en el centro del jardín? ¿Y por qué jugaron un papel tan crucial en la narrativa de Génesis? Para responder a esto debemos mirar más profundamente en el contexto y las tradiciones antiguas que rodean a Edén. El Edén no era solo una ubicación geográfica, era un espacio sagrado, un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. En muchas culturas antiguas, los jardines eran vistos como lugares divinos donde los humanos podían conectar con los dioses. Sin embargo, el jardín del Edén era único. No era solo un paraíso mitológico, sino un lugar literal donde Dios caminaba con Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 8. Fue aquí donde los primeros humanos experimentaron una comunión perfecta con su Creador, un estado de inocencia y armonía que estaba destinado a durar para siempre. Pero la presencia de los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, sugiere que este paraíso también era un lugar de elección profunda. Fue aquí, en este entorno perfecto, donde la historia del libre albedrío humano y el propósito divino comenzaría a desarrollarse. Estos árboles eran más que solo parte del paisaje, eran símbolos de vida, sabiduría y las consecuencias de la elección. El árbol del conocimiento del bien y del mal era diferente a cualquier otro en el jardín del Edén. Estaba apartado, no por su apariencia, sino por el mandato que Dios dio respecto a él. Mientras que Adán y Eva podían comer libremente de todos los otros árboles en el jardín, este único árbol estaba prohibido. Génesis capítulo 2, versículos 16 a 17. Pero, ¿por qué colocaría Dios tal árbol en el jardín, sabiendo el potencial que tenía para cambiar el curso de la historia humana para siempre? Para responder a esto, necesitamos profundizar en el simbolismo y el propósito detrás de su existencia.
En el mundo antiguo, los árboles a menudo simbolizaban vida, sabiduría y conexión divina. Sin embargo, el árbol del conocimiento representaba algo más profundo, era la puerta al conocimiento del bien y del mal. No era solo un árbol que daba frutos, era un símbolo de discernimiento moral y del deseo humano de definir el bien y el mal en nuestros propios términos, independientes de la sabiduría de Dios. Al ordenar a Adán y Eva que no comieran de este árbol, Dios no estaba imponiendo una regla arbitraria sobre ellos. En cambio, les estaba proporcionando una oportunidad para ejercer su libre albedrío. Les estaba dando una elección, una oportunidad para confiar en Él y en su definición de lo que es bueno, o para elegir su propio camino y redefinir la moralidad de acuerdo a sus deseos. El concepto de libre albedrío es fundamental para entender el propósito del árbol del conocimiento. Dios creó a los humanos a su imagen. Génesis capítulo 1, versículo 27, lo que incluye la capacidad de razonamiento, creatividad y, lo más importante, la capacidad de elegir. Sin libre albedrío, el amor no tendría sentido y una relación genuina con Dios sería imposible. Muchos ven el árbol del conocimiento como una simple prueba de obediencia, una manera en que Dios podía ver si Adán y Eva seguirían su mandato. Pero, ¿y si hay algo más en esta historia? Fue meramente sobre el cumplimiento. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. O el árbol servía un propósito mayor en el plan divino de Dios. El mandato de no comer del árbol no estaba destinado a restringir a Adán y Eva, sino a protegerlos. Era un límite establecido por amor, no por control. Al comer su fruto, adquirirían el conocimiento del bien y del mal, una carga para la cual no estaban preparados. El conocimiento del bien y del mal no era una sabiduría ordinaria, era un tipo de comprensión divina que pertenecía exclusivamente a Dios. Abarcaba el espectro completo de discernimiento moral y las complejidades de la justicia, la misericordia y el juicio. Para Dios, quien es omnisciente y perfectamente sabio, este conocimiento se maneja con amor y justicia perfectos. Pero para los humanos, seres creados con entendimiento limitado, este conocimiento era abrumador. Era como darle los controles de una nave espacial a un niño, una responsabilidad mucho más allá de su capacidad para manejar. Al tomar este conocimiento para sí mismos, Adán y Eva intentaban asumir un papel que nunca les correspondió. No solo buscaban conocer el bien y el mal, querían tener el poder de definirlo. Era una declaración de independencia de Dios. Un acto de rebelión impulsado por el deseo de ser sus propios dioses. Génesis capítulo 3, versículo 5. La prohibición de Dios no era para limitar el potencial humano, sino para proteger a Adán y Eva de una realidad que no estaban preparados para enfrentar. Así como un padre advierte a un niño que no toque una estufa caliente, el mandato de Dios fue un acto de amor. Él conocía las devastadoras consecuencias de la desobediencia, el dolor, el sufrimiento y la separación que seguirían. El árbol no fue colocado allí como una trampa, sino como una salvaguarda, un límite establecido para su bienestar. Esta perspectiva cambia cómo vemos el mandato de Dios. No era una regla arbitraria, sino una instrucción vital basada en su profundo cuidado por la humanidad. Él deseaba que Adán y Eva crecieran en sabiduría a través de una relación con Él, no mediante atajos que evitaran su guía. Pero, ¿por qué permitiría Dios esta posibilidad de desobediencia? En primer lugar, la respuesta se encuentra en la naturaleza del verdadero amor y la relación. El deseo supremo de Dios no era una obediencia sin sentido, sino una relación profunda y de confianza con la humanidad. La presencia del árbol del conocimiento les daba a Adán y Eva la oportunidad de elegir confiar en la sabiduría de Dios sobre sus propios deseos. Esta elección fue fundamental. Sin la posibilidad de desobediencia, no podría haber verdadera obediencia. La opción de rechazar la voluntad de Dios, la decisión de seguirlo carecería de sentido. El árbol proporcionó una oportunidad para que Adán y Eva demostraran su confianza, para afirmar su amor por Dios respetando sus límites. Fue una prueba no de obediencia ciega, sino de su disposición a vivir en armonía con el plan perfecto de Dios. Cuando Adán y Eva eligieron comer del fruto,
No simplemente estaban rompiendo una regla, estaban eligiendo un camino de independencia de Dios. Buscaban sabiduría aparte de aquel que es la fuente de toda sabiduría. Este acto de desobediencia no fue solo un lapsus momentáneo, marcó un cambio fundamental en la condición humana. La inocencia del Edén fue reemplazada por la vergüenza, el miedo y una nueva conciencia del pecado. Este era un conocimiento que nunca debieron llevar, una carga demasiado pesada para la humanidad. En su intento por ganar sabiduría, perdieron aquello para lo que habían sido creados, la comunión perfecta con Dios. Sin embargo, incluso en su desobediencia, el plan de Dios para la redención ya estaba en marcha. No los abandonó, sino que inició los primeros pasos de su plan redentor, un plan que culminaría en el acto supremo de amor y sacrificio en otro árbol, la cruz. Si Dios es omnisciente, entonces seguramente debió haber previsto el momento en que Eva tomaría el fruto y Adán la seguiría. ¿Por qué entonces permitiría a Dios que esto sucediera? Para entenderlo, debemos ver más allá de la historia inmediata de la caída y considerar el plan mayor de Dios. Un plan que existía incluso antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículos 4 a 5. La caída no fue una sorpresa para Dios. Era parte de una narrativa mayor entretejida en el tejido mismo de la creación, una historia de amor, sacrificio y redención que se desarrollaría a lo largo de los milenios. La omnisciencia de Dios significa que Él conoce el final desde el principio. Isaías capítulo 46, versículo 10. Antes de crear a Adán y Eva, sabía que elegirían desobedecer. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Pero en lugar de prevenir la caída, Dios la permitió, porque tenía un plan que revelaría su gracia y misericordia de una manera que solo podría entenderse a través del lente de la redención. En el libro de Apocalipsis, Jesús es referido como el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. El título indica que el plan de Dios para la salvación a través de Jesucristo estaba en su lugar antes del primer aliento de la humanidad. La caída no fue una tragedia inesperada. Fue el capítulo inicial de una narrativa divina que culminaría en la demostración suprema del amor de Dios, el sacrificio de su propio Hijo. Inmediatamente después de la caída, mientras Adán y Eva enfrentaban las consecuencias de su desobediencia, Dios entregó una promesa, una profecía que daría forma al curso de la historia. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios declaró: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón». Este versículo, conocido como el protoevangelio, es el primer vistazo al evangelio, la primera promesa de un Salvador que derrotaría el pecado y la muerte. La cabeza de la serpiente sería aplastada, simbolizando la derrota de Satanás y el poder del pecado. Pero no sería sin costo. La herida en el talón presagiaba el sufrimiento que el Mesías tendría que soportar. Esta profecía marca el comienzo del plan redentor de Dios, un plan que alcanzaría su cumplimiento miles de años después, en otro árbol, la cruz de Cristo. Hay una profunda conexión entre el árbol del conocimiento en el jardín del Edén y la cruz de Cristo. El árbol del conocimiento fue la fuente de la caída de la humanidad, el momento en que el pecado entró en el mundo y rompió nuestra relación con Dios. Pero la cruz, a menudo referida como el árbol en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 5 versículo 30 y Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, se convirtió en el símbolo de redención y restauración. A través de Adán, el pecado y la muerte entraron al mundo. Pero a través de Jesús, el segundo Adán, la gracia y la vida eterna fueron ofrecidas a todos,
Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 15. El pecado que comenzó con el primer árbol fue resuelto finalmente por el sacrificio en el segundo árbol. Es una historia de reversión. Lo que se perdió en Edén fue recuperado en el Calvario. La promesa de un Salvador recorre como un hilo de oro todo el Antiguo Testamento, apareciendo en los escritos de profetas que vivieron siglos antes del nacimiento de Jesús. Isaías, escribiendo casi 700 años antes de Cristo, profetizó sobre un siervo sufriente que cargaría con los pecados de muchos. Isaías capítulo 53, versículos 5 a 6. Miqueas predijo el lugar de nacimiento del Mesías en Belén. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Y Zacarías habló de un rey que sería traicionado por 30 piezas de plata. Zacarías capítulo 11 versículos 12 a 13. Estas profecías apuntaban a una verdad innegable: el plan de Dios para la redención se estaba desarrollando exactamente como Él lo había planeado. Este intrincado tapiz de profecías revela a un Dios no solo omnisciente, sino también profundamente amoroso. No dejó a la humanidad en su estado caído, preparó el camino para un Redentor, un camino de regreso a Él. Cuando preguntamos por qué Dios permitió la caída, también debemos preguntarnos por qué eligió crearnos en primer lugar. La respuesta está en su amor. Dios no creó robots programados para obedecer. Creó seres capaces de una relación genuina, sabiendo muy bien los riesgos involucrados. Nos amó lo suficiente como para darnos la libertad de elegir, incluso si esa elección significaba alejarnos de Él. Y en su amor también proveyó un camino de regreso. La historia de la caída no es solo sobre el pecado, es sobre la gracia. Es sobre un Dios que sabía que fallaríamos, pero que ya tenía un plan para rescatarnos. Desde el principio, planeó redimir su creación a través del mayor acto de amor que el mundo conocería: la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. La historia que comenzó en el jardín del Edén con una trágica elección termina con una promesa de vida eterna. En los capítulos finales de la Biblia, vemos el árbol de la vida aparecer una vez más, esta vez en la Nueva Jerusalén, ofreciendo sanidad a todas las naciones. Apocalipsis capítulo 22 versículo 2. Lo que se perdió en el primer jardín se restaura por completo en la nueva creación. Esta es la culminación del plan de Dios, un mundo donde no hay más dolor, no hay más muerte y no hay más separación de nuestro Creador. La profecía de Génesis capítulo 3 versículo 15 se cumplió en la cruz, pero su cumplimiento final se encuentra en la futura promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Es un recordatorio de que, sin importar cuán oscura parezca la historia, el plan de Dios siempre avanza hacia la redención, la renovación y la restauración. La historia de la humanidad comenzó con una elección trágica bajo las ramas del árbol del conocimiento, pero no terminó allí. Desde el momento en que Adán y Eva dieron ese mordisco fatídico, Dios puso en marcha un plan de redención, un plan que se desarrollaría a lo largo de miles de años y culminaría en otro árbol, la cruz de Cristo. Es una historia de amor divino, sacrificio y la victoria final sobre el pecado y la muerte. Cuando Adán y Eva eligieron desobedecer a Dios, las consecuencias fueron inmediatas y de largo alcance. La relación perfecta entre Dios y la humanidad se fracturó, y una maldición entró en el mundo, una maldición de dolor, trabajo arduo, sufrimiento y muerte. Génesis capítulo 3, versículos 16 a 19. La tierra misma fue maldecida, simbolizando la ruptura de la creación. Pero incluso en ese momento de juicio, Dios dio una promesa. Tendría un Salvador, nacido de una mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta fue la primera profecía de un Redentor, una promesa de que Dios no abandonaría su creación. La maldición que comenzó con el árbol del conocimiento algún día sería levantada, pero requeriría un gran sacrificio. La conexión entre el árbol del conocimiento y la cruz es profunda. El árbol del conocimiento trajo el pecado al mundo, la cruz trajo la salvación. El primer árbol fue un lugar de desobediencia y rebelión. El segundo árbol se convirtió en un lugar de obediencia y entrega. Donde Adán falló, Jesús triunfó. Él se convirtió en el segundo Adán, deshaciendo la maldición traída por el primero. Romanos capítulo 5, versículos 18 a 19. En la cruz, Jesús tomó sobre sí mismo la maldición del pecado. Gálatas capítulo 3, versículo 13, nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. La cruz, una vez símbolo de vergüenza y castigo,
se convirtió en el símbolo supremo del amor y la gracia de Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz fue la realización del plan redentor de Dios, un plan establecido antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Él soportó voluntariamente el sufrimiento, la burla y el dolor, tomando sobre sí mismo el castigo que merecíamos. En ese momento, el peso de cada pecado, desde la desobediencia de Adán hasta nuestros propios fallos, fue puesto sobre él. Con su último aliento, Jesús declaró: consumado es. Juan, capítulo 19, versículo 30. Esto no fue un grito de derrota, sino una proclamación de victoria. La deuda del pecado había sido pagada en su totalidad, y la maldición que comenzó en el árbol del conocimiento fue rota. A través de su sacrificio, la puerta a la vida eterna fue abierta una vez más. Los capítulos finales de la Biblia en el libro de Apocalipsis completan la historia en un círculo perfecto. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, vemos nuevamente el árbol de la vida, erguido en la Nueva Jerusalén. Sus hojas se describen como para la sanidad de las naciones, un símbolo de la restauración completa de la creación de Dios. Ya no está el árbol de la vida custodiado e inaccesible. Ahora está disponible libremente para todos los que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Este es el cumplimiento final de la promesa de Dios, un retorno al paraíso perdido en Edén, pero ahora hecho aún más glorioso por la victoria de Cristo. El árbol de la vida en la Nueva Jerusalén es un recordatorio poderoso de que el plan de Dios siempre ha sido acerca de la restauración, la sanidad y de llevar a la humanidad de regreso a una relación perfecta con Él. La historia de la redención es un viaje de un árbol a otro, desde el jardín del Edén hasta la colina del Calvario, y finalmente a la Nueva Jerusalén. Es una historia de la búsqueda incansable de Dios por su pueblo, su deseo de sanar la ruptura causada por el pecado, y su disposición de pagar el precio máximo por nuestra salvación. La cruz se alza como una invitación, un faro de esperanza para todos los que están perdidos y cansados. Los llama de regreso al corazón de Dios, ofreciendo perdón, sanidad y la promesa de vida eterna. La elección que hicieron Adán y Eva trajo muerte, pero la elección que tenemos ante nosotros hoy, aceptar el sacrificio de Jesús, trae vida. Al estar ante la cruz, se nos invita a dejar nuestras cargas, nuestra culpa y nuestra vergüenza, y abrazar el don de la gracia que fue posible gracias al amor de Cristo. La historia que comenzó con un fruto prohibido, termina con una invitación abierta. Vengan, todos los sedientos, vengan a las aguas. Isaías, capítulo 55, versículo 1. El árbol de la vida ya no está fuera de alcance, se ofrece libremente a quienes creen. Esta es la esperanza del Evangelio, que a través de Jesús somos restaurados, redimidos y bienvenidos de regreso a los brazos amorosos de nuestro Creador. De un árbol a otro, el plan de Dios siempre ha sido llevarnos de regreso a Él. La maldición del pecado ha sido rota y la promesa de vida eterna es restaurada. La pregunta ahora es: ¿aceptaremos este don de redención y caminaremos el sendero que lleva al árbol de la vida? En conclusión, ¿por qué creó Dios el árbol del conocimiento si sabía que Adán y Eva pecarían? Porque el amor requiere una elección, y a través de esa elección, Dios reveló su increíble plan de redención. Es una historia de amor, libre albedrío y la esperanza de restauración. Al reflexionar sobre esto, recordemos las palabras de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 a 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, en todos tus caminos reconócelo, y Él enderezará tus sendas. Y este video te dio una comprensión más profunda del propósito de Dios. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otros que también se hayan preguntado sobre esta cuestión. Continuemos explorando la Biblia juntos, descubriendo su sabiduría, historia y profecía. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te guíe en cada decisión que tomes.